Están en vivo en Facebook. Adelante. Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. A nombre del arquitecto Carlos Ruiz Cárdenas, director de nuestro Centro de Estudios Científicos Tecnológicos número 11, Wilfrido Massieu, les da la más cordial bienvenida el profesor Rafael Gómez, jefe del Departamento de Área Humanística. Le doy la más cordial bienvenida a toda nuestra comunidad estudiantil, profesores, autoridades, compañeros PAES, padres de familia, que nos siguen en esta transmisión, en ciclo de conferencia del octavo Café Filosófico, en el cual les doy mi más cordial agradecimiento a los profesores de nuestra escuela, nuestro CECIT, de la Academia de Filosofía Turno Matutino, así como a todos los personas invitadas, ponentes, que el día de hoy nos van a llenar de sabiduría con su plática y con, pues, la comunión con sus alumnos. Este octavo Café Filosófico es una pequeña reflexión acerca de la importancia de la muerte, del tema de la muerte, en épocas de crisis, con base a las experiencias de los jóvenes y a través de sus ponentes expertos en el tema, pues nos involucrarán un poco más en lo que ya conocemos y en lo que ellos nos puedan enseñar. Así que les doy la más cordial bienvenida a toda la comunidad que está presente a través de Facebook y de Zoom, y le doy la palabra al profesor Carlos para que nos diga, por favor, la logística de esta ponencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues bienvenidos a todos a este octavo Café Filosófico. Como ustedes saben, el Café Filosófico es una actividad informal porque no es parte, digamos, de la asignatura o del curso, pero esta actividad está pensada como una actividad, digamos, cocurricular, que tiene el objetivo de contribuir a la formación de los estudiantes. Y el principal propósito es promover sobre todo la reflexión filosófica, ¿no? Por parte de la comunidad estudiantil. Como ustedes saben, bueno, este café se realiza por lo menos una vez al año y en esta ocasión coincide con la fecha de Día de Muertos. Y hemos elegido el tema precisamente de la muerte. Para esto tenemos dos invitados de lujo. Ustedes saben que la dinámica, los que ya conocen el Café Filosófico, la dinámica es la siguiente. Iniciamos con una exposición de nuestros invitados y al final de la exposición, bueno, se abre el diálogo con los estudiantes. Se pide a los estudiantes que den sus puntos de vista, que hagan preguntas a nuestros invitados y que participen con alguna reflexión que les surja a partir de lo que nuestros invitados han expuesto. Y pues sí me gustaría iniciar ya con la participación de nuestros dos invitados. Déjenme comentarles que tenemos, por un lado, el punto de vista de la filosofía. Tenemos a una filósofa invitada, a la doctora Norma Hortensia, quien nos va a dar la visión desde la filosofía de este tema de la muerte. Y también tenemos el punto de vista de un escritor, un docente en literatura, el doctor Marco Antonio Cerdo Rosell, quien nos platicará un poco acerca de qué dice la literatura, ¿no?, sobre estos temas de la muerte. Y bueno, me gustaría presentar primero a nuestra invitada, a la doctora Norma Hortensia Hernández García. Ella es doctora en Humanidades con especialidad de Filosofía Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, misma institución en la que obtuvo maestría y licenciatura. Es autora de Subjetividades en la Antigüedad Grecolatina e imparte talleres de filosofía en programas sociales para adultos mayores y público en general. Sus líneas de investigación son filosofía antigua y epistemología. Por otro lado tenemos al doctor Marco Antonio Sergio Rosell, quien realizó estudios de Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
y de Lengua y Literatura Hispánicas en la UNAM. Es maestro en Literatura Mexicana por la UAP y doctor en Humanidades, línea Teoría Literaria por la UAM Iztapalapa. Es profesor universitario en la UAP, en el Colmich y en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, así como participante en el seminario Fronteras de Tinta, Intergéneros, Intersubjetividad e Intermedialidades en la FES Acatlán de la UNAM. Es colaborador en distintos medios como Ángulo 7, Nagari Magazine en Miami, Estados Unidos, Consulta, entre otros. Es escritor y tallerista. Sus líneas de investigación son la narrativa mexicana e hispanoamericana, en particular la crónica contemporánea, la novela y cuento contemporáneos, entre algunos otros géneros de su interés. Bueno, pues me gustaría iniciar dándole la palabra a la doctora Norma Hortensia, quien nos hará una breve exposición sobre este tema. Adelante, Norma, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Primero tengo que decir que estoy muy agradecida, que es para mí una cuestión muy significativa estar con ustedes, porque en mi formación inicial pertenecía al Politécnico y por lo tanto para mí es de verdad un regocijo como de volver a casa. Es algo muy, muy significativo para mí. Eso por un lado. Por otro lado, quiero decirles que cuando me planteé la participación en este café filosófico, pues bueno, pensé en eso, en tomarnos un café, en la idea cordial de compartir con camaradería la reflexión filosófica. Justo sobre ello va la presentación que tengo, particularmente porque el café filosófico tiene mucho de esta reflexión sobre, o más que esta reflexión, esta tradición en tanto el espacio que se crea para que la gente intercambie sus ideas, pero además también borre sus diferencias. El café filosófico tiene su paralelo en el pub inglés, por ejemplo, en donde los individuos podían entrar y compartir borrando las diferencias de clase. En París tenía también ese carácter de intercambio de ideas, de las cuales se gestaron incluso revoluciones. En México tuvo su par en la pulquería, en donde también los individuos conservadores o liberales igualmente intercambiaban ideas y se manifestaban posturas. Entonces, en ese sentido, el espacio del café filosófico tiene este antecedente de formación y de camaradería y de no por camaradería, menos compromiso respecto a las propias ideas. Y pues bueno, eso es lo que yo me había propuesto platicar con ustedes hoy. Pero en la mañana cuando abrí las noticias y observé el reciente terremoto en Turquía, abrí las noticias y observé hasta dónde han crecido los decesos por COVID, por la pandemia que estamos viviendo. Abrí las noticias y vi esa forma tan, digamos, particular de asesinato que ha habido en la ola terrorista en Francia, y de verdad me parece que estamos proponiéndonos un tema muy audaz. Es un punto muy, muy difícil de tratar en este momento, porque es verdad, en nuestro imaginario y en nuestra tradición y en nuestra forma de acercarnos a la muerte, e incluso marcar un día como día conmemorativo respecto a la muerte, lo tomamos como algo que más bien nos es un tanto lejano y por tanto quizá es más fácil de tratar. Pero hoy 30 de octubre, respecto a las noticias más recientes, la muerte tiene una actualidad
por lo cual nuestro café se convierte en algo mucho más comprometedor en algún sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a llevar hacia allá la reflexión. Yo espero poder satisfacer las expectativas de lo que ustedes puedan consultar, pero sí me gustaría colocar primero un espacio, digamos, de diferenciación respecto a las inquietudes que nos pueden salir. En ese sentido, yo preparé para ustedes una presentación que ahora mismo me permito compartir. Espero que nos ayude para poder ubicar nuestras preguntas o poder orientar, que eso es lo que me propuse con hacer esta presentación, poder orientar las preguntas que en algún sentido nos pudieran surgir. También un poco pensando en el diálogo posterior, he pensado en presentarles mi correo electrónico. Si ustedes tuvieran alguna duda, alguna pregunta posterior que hacerme directamente, pues ahí tienen mi correo electrónico. Pensar la muerte desde una perspectiva filosófica. Eso es algo sumamente complicado porque pensar la muerte es pensar la nada. O sea, si yo en este momento les preguntara a ustedes qué es la muerte, ustedes pueden dar diferentes respuestas y casi todas estarían encaminadas a esa idea de negación o a esa idea de límite respecto a la vida. Es verdad que algunos piensan en la trascendencia, pero al final es esta, digamos, ausencia de ser que es en lo que estamos casi siempre afirmados. Habrá otros, y para eso tengo material preparado, si ustedes quisieran que tomáramos esa vereda, que cuando se pregunten sobre qué es la muerte o se planteen la idea de pensar la muerte, puedan estar pensando en los cadáveres, porque parece que lo que tenemos como evidencia de la muerte y que nos cuesta mucho trabajo ubicarnos ahí, es justamente esa imagen del cadáver que queda como rastro de aquello que en algún momento fue la vida. Entonces, la muerte en sentido filosófico es la nada, pero no podemos pensar la nada. Esa es la complejidad de pensarlo filosóficamente. Pero, sin embargo, lo pensamos. Es un algo. ¿Cómo lo pensamos? Esa es la pregunta, ¿no? Y bueno, para responder un poco a esa pregunta, la antropología nos ha dado, digamos, una especie de base, de terreno firme, que es el que yo quisiera que fuera, digamos, nuestro punto de partida para que podamos orientar cuáles son nuestras inquietudes, porque desde la antropología tanatológica hay como una especie de diferenciación de la manera en que podemos pensar a la muerte como algo que ha ocurrido, y en ese sentido se refiere la antropología tanatológica a los estudios demográficos, a la incidencia de cuántos mueren, a la administración, por así decirlo, institucional de lo que acaece en una sociedad como muerte. La muerte vivida, que es la muerte que está en nuestra experiencia individual más que en una experiencia, digamos, institucional, como en el caso de la muerte ocurrida, y el discurso sobre la muerte, que es en donde están las figuraciones, en donde están las imágenes, en suma, esas formas mentales, esas formas de mentalidad a través de las cuales podemos pensarnos, representarnos y lidiar con la muerte, ¿no? Donde están incluso las películas que comprendemos o que con las que nos
figuramos más de cerca a la muerte. Yo quisiera detenerme en la idea de la muerte como experiencia individual, porque ahí es donde la cuestión es mucho más filosófica y ahí es donde está, por ejemplo, esa imposibilidad de experimentar a la muerte, porque pues cuando la muerte llega yo ya no estoy y cuando yo estoy la muerte no está, por eso es muy difícil o más bien imposible experimentar en primera persona en el momento específico de la muerte, en el momento específico a la muerte. Por eso es que la muerte como experiencia individual se expresa en tercera persona, en segunda persona, pero sobre todo en un lapso de temporalidad. En ese lapso de temporalidad es en donde están sobre todo esos rituales de duelo, es en donde están incluso esas dos cuestiones que vienen como muy importantes para la experiencia o para la expresión, para la vivencia de ustedes mismos, que es justo la búsqueda de sentido respecto a considerar a la propia vida como una totalidad, pero también algo que en la filosofía antigua, y ahí sí es donde puedo detenerme muchísimo más, llamaban ejercitarse en morir. Ahí es donde digamos, quisiera o me gustaría también mucho motivar la participación, el interés de ustedes, más que la participación, el interés de ustedes. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, yo les había dicho que no quería dar una clase y no voy a dar una clase, voy a platicar de las cosas que me gusten mucho, pero hay que decir que en la filosofía en la antigüedad, y eso sí ya es de clase, había dos escuelas filosóficas en específico, o sea, muchas más, pero dos en específico, que era la escuela estoica y la escuela epicúrea, que se plantearon la forma en que los seres humanos podrían encontrar la naturaleza de sus propias vidas, el sentido de sus propias vidas. Ambos generaron dos sistemas filosóficos distintos, un poco opuestos en algún sentido, pero que tenían ambos dos visiones respecto a la muerte que los acercaba, sin embargo, mucho. Uno tenía que ejercitarse, aprender más bien ejercitarse en morir para aprender a vivir. Y ese ejercitarse en morir para aprender a vivir, en el caso de los estoicos, era el encontrar cuál era la naturaleza que les podía ser más propia a los individuos, elevar el principio racional hacia el hegemonicón, evaluar nuestros deseos, pero sobre todo, y eso a partir de, bueno, principalmente lo podemos leer en el filósofo Marco Aurelio, saber que lo único que tenemos es el instante presente y que ese instante presente circunscrito en el universo vale justamente para poder afirmar nuestra humanidad. Los epicúreos, por contrario, lo que tenían como más importante era la vida entendida como la naturaleza más corpórea. Y entonces tenían que buscarse el auténtico placer, el que ellos llamaban placer catastemático. Los epicúreos encontraban que cuando los individuos alcanzaban el placer catastemático, podían darse cuenta de que en el instante presente lo tenían todo para ser felices, que no había que buscar placeres demasiado elaborados y que con lo que se tiene a la mano se tiene para ser feliz y que no hay más que ese instante, mientras que los estoicos decían tenemos que llegar a la divinidad. Los epicúreos decían nosotros podemos ser como dioses porque no vamos a necesitar nada.
y porque no le tememos a los dioses y porque no le tememos a la muerte, porque la muerte no es nada. Bueno, si ustedes quieren, yo podría detenerme de acuerdo a sus propias preguntas, podría detenerme en estas visiones de la filosofía. Yo tengo la consigna, me puse a mí misma la consigna de mostrarles este terreno y que ustedes digan hacia dónde queremos llevar la discusión. Podemos hablar más de esta idea del ejercicio espiritual y de la comprensión de la propia finitud desde la filosofía antigua. Podemos hablar de la dificultad de entender el cuerpo en su desgaste, en su cadaverización, en la economía de la vida en el cadáver, si ustedes quieren llamarlo así. O podemos hablar también de la estructura política en donde están dándose estas muertes tan fuertes, los feminicidios, toda esta muerte que nos está rodeando, tratar de encontrarles juntos alguna inteligibilidad. Solo son, digamos, el tablero en el que nos podemos mover. Ustedes dirán por dónde nos vamos. Y doy paso a mi colega, el doctor Marco Antonio. Gracias. Muchas gracias, Norma. Pues ya escucharon, vamos pensando las preguntas, las reflexiones a partir de lo que nos acaba de exponer la doctora. Y bueno, vamos a darle la palabra al doctor Marco Antonio Serio Rosell. Adelante, Marco, por favor. Buenas tardes, es un gusto para mí estar con ustedes, con los colegas, con los alumnos que nos están viendo. También agradezco muchísimo a las autoridades, a los profesores, al Instituto Politécnico Nacional, a la institución que nos está brindando este espacio. Una excelente participación la de la colega, realmente me dejó todo armadito para continuar. Yo tenía considerado esto, como ella lo menciona, una vivencia de café, que es una vivencia de café, una charla, una discusión, y quizá tal vez mencionar algunos puntos para ir organizando la discusión. Como bien dijo Carlos, mi especialidad es la literatura mexicana, pero obviamente no se puede iniciar hablando de lo local cuando estamos ante un fenómeno universal que alcanza toda cultura, toda sociedad, todo individuo. O sea, creo que si hay algún evento que unifica a todo ser humano, aparte del nacimiento, está precisamente la muerte y se encuentra en la raíz de sistemas filosóficos, mitológicos y religiones. Básicamente está permeando toda la vida social humana y obviamente eso se va a reflejar en la literatura. De entrada, comenzaría haciendo referencia a estos grandes discursos de carácter oral, la Ilíada, la Odisea. Oiga, pero esos son escritos. Sí, ahorita son escritos, pero iniciaron siendo relatos orales, como muchos otros, Génesis, por ejemplo, después toman una forma escrita, pero el punto es este. Cuando hablamos de literatura, no nada más estamos hablando estrictamente de esos discursos que han tomado cuerpo en un texto escrito, sino también, digamos que de una manera indirecta, nos va a remitir a relatos mucho más antiguos que se transmitían de carácter oral y al mismo tiempo nos permite reivindicar todos los relatos orales que todavía hoy se presentan en una sociedad humana dada. Bueno, de entrada, les quiero verlo esto como ciertas recomendaciones de lectura, pero de las cuales se derivan algunas cosas un poco más peliagudas, quizá tremendamente peliagudas. La muerte, por un lado, unifica, por el otro es una vivencia límite. Ya lo decía la doctora, no se puede experimentar la muerte, pero sí la muerte ajena, ¿no? Y esa muerte ajena, sus efectos trascienden no nada más la vida de sus contemporáneos, sino que pueden ir mucho más allá. Esto obliga al ser humano, a las distintas culturas, a plantear distintos caminos, distintas formas de lidiar con la muerte o de hacer esa muerte, y lo estoy diciendo en Día de Muertos, una especie de compañera, una presencia con la cual se puede lidiar, ¿no? Puede ser desde el altar de muertos hasta la Santa Muerte, de alguna manera, como evento cultural. No es ese evento del cual no sabemos nada, sino es una serie de ideas, de relatos que están estructurando una ausencia y una presencia, ¿no? De entrada,
Me remitiría, por ejemplo, al libro de Gilgamesh. Todo ese relato está planteado por la idea del héroe mesopotámico por alcanzar la inmortalidad. No lo logra, va a ser derrotado en esta búsqueda, pero nos indica que es una ansia antigua esta de encontrar una respuesta a la muerte, de poder trascenderla más allá de lo que digan la realidad y los discursos y poder vivir más allá. En ese sentido, la literatura nos brinda un dique, o sea, nos permite mantener la muerte, digamos, hacia allá, o bien una última vía de escape. Voy a recordar otro relato que obviamente muchos de ustedes ya conocen, la Ilíada, pero dentro de la Ilíada, el descenso de Odiseo, perdón, es la Odisea, le estoy confundiendo. La Ilíada está llena de muertos, pero no se da este paso, este constructo a, bueno, ¿qué sucede después? En la Odisea, el héroe Odiseo baja al Hades, realiza un sacrificio e interroga a las almas. Las almas llegan, tiene paralelismos necesariamente con muchas otras culturas, con el Día de Muertos. Llegan las almas en ese espacio en el cual descansan y tras beber de la ofrenda que les ofrece Odiseo, empiezan a narrar sus historias. Ahí tenemos por fin una mirada más concreta de aquello a lo que aspiraban los antiguos griegos. Aspiraban, sí, a una vida más allá de este plano, pero no dejaba de haber un cierto sesgo de dolor. Odiseo encuentra a su madre, Anticleia. Se sorprende porque él lo dejó cuando va a la guerra de Troya viva en Ítaca y la encuentra en el reino de los muertos. Ella le da sus mejores deseos, pero ese primer momento, digamos, es cuando el héroe se quiebra, se vuelve humano. Después se encuentra a Aquiles y lo mismo, lo saluda hablándole de la gloria con que lo tratan las otras almas de los muertos, digamos almas, usan otro término, ¿no? Y él dice, preferiría ser un pastor bajo el sol a reinar aquí entre los muertos. Es decir, se va construyendo, y esto lo va a retomar tanto la Grecia clásica como el cristianismo, se va construyendo un discurso de rechazo hacia la idea de la muerte, de exaltación de la vida, pero al mismo tiempo dándole un sentido a esta muerte, ¿no? Odiseo sale de ahí, les recomiendo que terminen el relato, es muy interesante, no es nada más una visita al reino de los muertos, pero ya nos está dando el material con el cual siglos después los griegos van a intentar lidiar con esto, o más bien los romanos. Claro, cuando hablamos de esta reflexión de la muerte, les decía, es universal y no siempre es bueno remitirse a textos a los clásicos, ¿no? Siempre va a ser bueno leer a los clásicos, pero a veces hay obras que más próximas a nosotros, ya son unos clásicos contemporáneos y podemos leerlos sin esa distancia o con alguien que medie entre la distancia temporal y nosotros. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Octavio Paz. Octavio Paz y su obra La llama doble. Esto es importante porque la muerte obviamente está en medio de algo y uno de las pulsiones que, por ejemplo, en teoría psicoanalítica se le oponen a la presencia de la muerte, al deseo de muerte, es precisamente lo erótico. Y viceversa, no podemos entender lo erótico, lo amatorio, sin esa presencia, esa compañera oscura, que es la muerte del amor. Octavio Paz en La llama doble, todo su libro está articulado, sí, habla de amor, habla de erotismo, habla de muchas cosas, pero también en un segundo plano, como un fondo que a veces se llega a imponer a su discurso, está la muerte. Concretamente, retoma dos fenómenos. La novela helenística antigua, donde retoma una historia de una pareja de amantes. Fallece una, obviamente tendría que ser la chica, ¿no? Y el amado la convoca. Llegan a verse después de la muerte y ese estado previo, donde puede subsistir el amor, pero al mismo tiempo está la amenaza del derrumbe final, es lo que genera la reflexión de Octavio Paz. Otro elemento en ese mismo capítulo son las momias de la época final helenística de Egipto, cuando todavía son el imperio independiente bajo Cleopatra y después cuando son una provincia bajo los romanos y hasta el inicio de la Edad Media. Tienen esta costumbre de la momia, que todos tenemos una construcción sobre la momia muy hollywoodense, a acompañarla de una pintura. Y esa pintura no es algo raro en relación a toda la historia de la pintura. No busca idealizar a nadie,
si el personaje tiene cierto demacramiento, vamos, se trata de representarlos como si estuvieran vivos y eso genera una pintura particularmente, ¿cómo diríamos? Conmovedora, ¿no? El otro texto que les recomiendo para, desde nuestro tiempo, conocer otra mirada de la muerte es obviamente Las 7 noches de Jorge Luis Borges. Una de estas noches la dedica a Dante, la Divina Comedia, y ahí volvemos a encontrar qué se hace con la muerte. No basta relatar quizá una historia del alma después de la muerte como sucedió con Odiseo. No, se crea todo un sistema donde no nada más se está resolviendo el problema de la muerte, sino también se está respondiendo a las ansias de justicia. El leer la Divina Comedia es un poco ese viaje interior, ese buscar sentido, pero a través de una lectura. Dante lo logra, va a través de Beatriz a acceder al conocimiento de Dios en cierta forma, pero esas escenas del infierno, del purgatorio, obviamente del paraíso, también nos están diciendo mucho de nuestros tiempos. Y Borges retoma de esas historias, de nuevo a Odiseo, le pide por favor que Dante, a Odiseo, que le relate a Dante, pues, qué sucedió en su segundo viaje, que no existe el libro. O sea, ahí va a ser la historia dentro de la historia en la Divina Comedia. Y de esa historia dentro de la historia, Borges va a entretejer una nueva reflexión. Es decir, la muerte, afortunadamente o desafortunadamente, nos hermana a todos. Siempre tenemos algo, una palabra que decir a quien haya perdido a alguien. O otra, a quien recuerda a alguien, porque finalmente la muerte no es nada más ese estado desolador, terrible. Se entremezclan estas dos dimensiones. Hay 3 obras que quiero recomendarles que son de autores mexicanos y que pueden encontrar en cualquier lugar. La primera, muy citada en estas fechas, Muerte sin fin. Esa es obviamente la gran reflexión, es el gran poema filosófico mexicano. Evodio Escalante, que la gente de la UAM lo conoce muy bien, marcaba no nada más él, pero entre muchos otros, marcaba su filiación con Primero Sueño de Sor Juana y cómo Gutiérrez Nájera y otros autores permitieron que este gran poema de discusión sobre un problema filosófico eclosionara en el siglo XX. Puede ser Muerte sin fin, puede ser Canto a un Dios mineral. A final de cuentas, los contemporáneos se preguntan sobre el problema de la vida. Precisamente es una forma de enfrentar esta idea, oye, no puedo vivir la muerte. ¿Pero qué crees? Estás muriendo. La muerte ya está en ti, aunque tú estés vivo. Eso lo puede decir el poeta. El filósofo lo encontraría completamente irracional. No sería lógico hablar de esta manera, pero Gorostiza lo logra. El otro texto, esa es una novela. Muchachos, a veces optamos por leerlo lo más sencillo. Esta es una gran novela. Cuesta un poquito, cuesta encontrarla, cuesta leerla, pero creo que para alguien que se va a desarrollar en el campo de la ciencia y la técnica, ¿no? Es importante esta reflexión. Me estoy refiriendo a Morirás lejos de José Emilio Pacheco, un texto, fines de los 70, la última edición es del año 86, antes de que muriera Pacheco, ahora ya hay ediciones. ¿Cuál es el problema? Que José Emilio, el maestro José Emilio, reelaboraba sus textos y en particular Morirás lejos lo dejó aparte, era el que consideraba su trabajo más ambicioso. ¿Cuál es el problema? Hay quien lo considera una novela histórica, más bien es una reflexión transhistórica sobre la muerte, pero no cualquier muerte. Se está cuestionando sobre la persecución al pueblo judío, tanto en Roma, en el Imperio Español, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aparecen, por ejemplo, referencias a textos antisemitas de Quevedo. Es decir, nos muestra un enorme abanico de momentos en que un pueblo en específico fue perseguido. Y eso lo lleva, mediante una excelente narrativa compleja, a una reflexión sobre la muerte, pero no ya, vamos, ese aspecto de la muerte que hablaba la doctora, la muerte cuantitativa. ¿Qué pasa cuando la organización de nuestra sociedad, nuestros instrumentos políticos, las pasiones que atraviesan, llevan a una muerte sistemática? Porque obviamente va a tocar el tema de los campos de concentración y va a tocar
que eso es importantísimo, qué posición se va a problematizar, qué puede decir un mexicano que no estuvo inmerso en esos conflictos, que lo vivió a través de la prensa o a través de los libros de historia, qué posición puede tomar frente a la muerte en esas dimensiones. Que por cierto, ahí es donde el técnico, ahí es donde el científico debe de tomar una posición. Su ciencia, su trabajo, si bien puede ser muy aséptico, eventualmente puede llegar a ser mal usado. Y obviamente esto, quien lo está haciendo, quien está en lo suyo, jamás se le ocurre. Y jamás se le ocurre que alguien que está tranquilamente viviendo lo suyo, tratando de salir adelante, pueda de alguna manera verse inmiscuido en estos grandes procesos de muerte, por así decirlo, industrializada. La muerte en otros términos. En ese sentido es una de las grandes novelas del siglo XX mexicano. No se lee, es difícil, les digo, es muy bella, pero muy difícil, y por lo mismo, Batallas en el Desierto todo el mundo las lee, es hermosa la historia. Esta es difícil porque te genera un cierto juego ético, ¿no? Entonces te dicen, no, tú también estás en este mundo y también tienes algo que decir sobre esa muerte que aparentemente se está desbocando. Claro, es mejor que nos lo digan antes de que uno tome decisiones que vayan más allá de nosotros. Y bueno, la última obra que quería platicarles y tiene relación con este relato que hace Octavio Paz de la novela helenística, es un poema de López Velarde. Se llama, permítanme, aquí puse el sueño de los guantes negros. Esa es una tremenda paradoja. El poeta, López Velarde, justo un poquito antes de morir, él ya está enfermo, está entreviendo que, pues sí, es una evidencia de la que no se puede hablar una vez que la pasas, pero está a punto de pasarla, escribe un poema donde encuentra a su amada, de nuevo, es este binomio, el amor y la muerte. La muerte no cancela el amor, o sea, de alguna manera vives con aquellos a quienes amaste, más allá de ese corte, y el personaje en un sueño encuentra a su novia, llegan a no abrazarse, a compartir un momento con las manos enlazadas, y justo, como todo buen sueño, cuando empieza el diálogo, cuando va a preguntar qué es lo que vio del otro lado de la cortina, un poquito en este aire de Orfeo que está sacando a su pareja del reino de los muertos y voltea y todo se pierde, aquí suceden dos cosas. Nunca vamos a saber si despierta, si se interrumpe el diálogo con la amada, porque López Velarde no termina el poema. Lo encuentran, es un documento póstumo, incluso tienen borronadas algunas palabras, distintos críticos proponen qué puede ser cada término, pero lo que sí queda claro en el poema es esa voluntad de ver al amado más allá de la muerte, que obviamente podemos encontrar a lo largo de toda la historia de la humanidad. Obviamente hay más textos, hay más problemas, es algo que nos está revolviendo a todos. Sí, la muerte como presencia no es algo agradable, pero también veamos, las sociedades humanas han generado toda una serie de discursos, de procesos para que nosotros, los que aún estamos en este plano, podamos lidiar, enfrentar, comprender o por lo menos resistir a la muerte. No el proceso físico-químico, pero sí la ausencia, hasta cierto punto, de aquellos a quienes amamos, que como sabemos, no es para siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marco. Bueno, pues vamos a ahora sí abrir el micrófono para quien quiera participar. Por favor, si alzan la mano para que yo les pueda dar la palabra. Bueno. Bueno, en lo que se animan, me gustaría hacer unas preguntas a los invitados. Me gustaría empezar con la doctora Norma. Me pareció muy interesante su presentación y sobre todo que haya retomado estas dos escuelas, ¿no? Por una parte a los estoicos y a los epicúreos. Norma, ¿tú qué
a lo mejor es una pregunta muy difícil, pero ¿qué rescatarías de cada una de estas escuelas para eh, enfrentar la idea de la muerte, pues, ¿no? Sí. Ahorita lo que recuerdo de tu exposición sobre por ejemplo, sobre Epicuro, ¿no? De esta idea de no temer algo que todavía no está presente. Claro. Pero bueno, ¿tú qué piensas? ¿Qué hay de rescatable en estas dos escuelas para enfrentar esta idea que nos atormenta tanto? Porque además, en cafés filosóficos anteriores, se discutía mucho esta idea, y esta es una pregunta que también le quiero lanzar a Marco. Esta idea de que el mexicano se ríe de la muerte. Y algunos de nuestros invitados decían que más bien era una forma de evadir algo que Sí, en realidad le causaba mucha angustia, ¿no? sí. Y bueno, también, no sé si Marco me pueda contestar después, ¿qué encuentras, Marco, en la literatura sobre esto? En realidad, el mexicano, no sé si lo diga, por ejemplo, Octavio Paz, no le teme a la muerte o la ve de una forma en que no hay esa angustia que provoca en el resto de los seres humanos, ¿no? Pero bueno, Norma, ¿qué me puedes decir de esto? Sí, pues mira, primero aprovecho que me preguntas porque me ha parecido fascinante la exposición de Marco y pues bueno, además bien paralela respecto a otras cosas que tengo preparadas por si a los chicos les interesara, sobre todo este asunto de poder representarnos o poder lidiar con la parte más macabra, para utilizar el término que me parece más correcto, que es la cuestión del cadáver. Entonces, las primeras fotos que puse, si quieren ahorita las vuelvo a poner, son justamente de esas momias alejandrinas, estos sarcófagos. Es muy simpática la historia de estas momias alejandrinas a las que se refirió Marco, porque los romanos opulentos en general buscaban que sus entierros fueran, o más bien se puso de moda ir hacia Alejandría a que les hicieran sus momias o a que ahí hicieran sus ritos funerales, porque estas momias eran realmente muy bonitas. Hay unas que a mí me parecen fascinantes, ahorita lo muestro en otro PowerPoint de acuerdo con la pregunta que me acabas de hacer, porque justamente parece que uno de los conflictos presentes en todas latitudes ha sido justamente el de cómo tratar con el cadáver, ¿no? Pero bueno, eso es lo que creo se va formulando como defensa, se va formulando como modo de apropiación de algo que francamente es inasible, el que ahora vivimos y que de pronto ya no vamos a vivir. Esa es la nada total a la que se enfrenta la filosofía y a la que en buena medida algunos filósofos, como también remitía Marco, podrían no hacer comprensible o ponerlo más que en el lado de lo irracional, en el lado de lo completamente inasible porque no es experimentable. En ese sentido va la pregunta a las cosas que me preguntas, querido Carlos, porque para Epicuro o para la escuela epicúrea, comprender cuál es la naturaleza de uno mismo es comprender que aquello en lo que estamos angustiándonos realmente no tiene por qué angustiarnos, porque en nuestra naturaleza está, digamos, puestas todas las condiciones para tener una vida plena. Epicuro tenía esta idea, esta doctrina del tetrafármacos, en donde sobre todo decía que el mayor de los temores o aquellas cosas que hacía que los individuos
tuvieran mayores desazones, era esa cuestión de que los dioses castigan, de que los dioses te mandan la muerte y que entonces tendrías que temer. Y Epicuro dice, no, la cosa no es así. Los dioses están tan en su rollo que no se interesan por los individuos. Entonces, el temor a la muerte es un absurdo porque no es realmente nada. Lo que nosotros tenemos que buscar, dice Epicuro, es buscar no estar perturbados. Si nosotros alcanzamos ese estado de paz y de no perturbación, si sabemos que nuestras necesidades son pocas, entonces somos perfectamente autárquicos y cuando llegue la muerte, pues ni nos va a tocar porque no es nada, démonos cuenta de eso, ¿no? Ese es en general la posición de la escuela epicúrea. Yo no estoy tan de acuerdo con los epicúreos, yo me inclino más hacia los estoicos. Y con los estoicos tenemos, particularmente con Séneca, que la muerte no es un mal. En esta diapositiva puse esta foto preciosa de un jovencito, también de una momia alejandrina, en donde se le retrata en todo el esplendor de su vida. ¿Qué diría un estoico como Séneca? Pues el individuo, el niñito, así de plano y de bello, ya no está sufriendo. El que está sufriendo es el que se quedó, lo que decía yo, la muerte en segunda persona. Este que está sufriendo con la muerte en segunda persona, lo que tiene que saber es que la muerte no es un mal. Y entonces no tiene que sentirse arrebatado por ese punto. Y ahí es donde también entra una función que a mí me parece sumamente interesante, sumamente importante, que es la muerte en tercera persona, es decir, aquel que está observando a alguien que sufre porque ha perdido a alguien. Y cuando ha perdido a alguien, también hay que decir, no se trata solo de una pérdida, por ejemplo, que se le haya muerto un familiar, también puede habérsele acabado un amor, también se le puede haber muerto la mascota, que la verdad es algo muy significativo, aunque algunos digan que no, porque es una pérdida, porque es un dolor, porque ha convertido en dolor ese punto el individuo. Y el que está en tercera persona tiene entonces la ocasión, la muy importante ocasión de poder interesarse en el consuelo del otro. El fenómeno de la muerte en tercera persona me parece sumamente importante porque es en el que se genera la cultura, esa es mi posición, porque es en donde buscamos esas construcciones del discurso consolatorio o del acercamiento al amigo que sufre para mostrarle que sí, le duele, pero que no lo convierta en más dolor, sí, en acompañarlo, pero que también están en el ámbito de los vivos la vida para poder seguir. Ya, así como que en resumen, lo que nos deja la filosofía antigua y que me parece muy importante, sobre todo retomarlo en este momento de tanta incertidumbre en el mundo, en este momento en el que la muerte la tenemos aquí en el cachete, y es que el ejercitarse en morir es más bien no dejes de vivir. Es decir, en este instante que tienes ahora, puedes intensificar la vida. E intensificar la vida no es como muchos irresponsables están haciendo en este momento. Vámonos de fiesta con los amigos. No usemos el cubrebocas, total, somos seres libres. No, eso no es intensificar la vida. Intensificar la vida es observar que estamos en esta red, en este vínculo social, incluso en este estado en el sentido político,
que nos hace responsables de nuestras acciones con un impacto en los otros, y que todo eso forma parte de ese intensificar la vida, porque nos vuelve también responsables con nuestros actos de la vida de los demás. Entonces, me parece que eso es algo que nos deja la filosofía antigua, y que no es nada más conocer ciertos dogmas, sino sentir nuestra vida a partir de una configuración, si ustedes quieren, racional, sí, porque no hay mucho de místico o de religioso en ello, sí, sin duda, pero que nos afirma y nos compromete, y sobre todo, como diría Bachelard, nos hace vivir plenamente en nuestro sistema respiratorio. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Creo que tu respuesta fue muy clara y ya surgieron algunas preguntas y algunos comentarios sobre esto que se ha estado exponiendo. Le doy la palabra a Zavala García María Fernanda, si nos haces el favor de encender tu micrófono para que hagas tu comentario o pregunta. Por favor, María Fernanda. Sería y comentario y una pequeña pregunta. Adelante. La maestra Verónica nos dejó ver capítulos de una serie llamada Merlí, ya que ella nos imparte filosofía. Yo, por mi caso, nunca me había inclinado a pensar el por qué existimos, o qué es la nada, o por qué esta cosa se llama así. La muerte es un tema, como dijeron los de la serie, que a mí me cabrea mucho, como una niña chiquita. Pero a la vez es algo como un ciclo, todo tiene un inicio y todo tiene un fin. Las cosas por las cuales pasamos en la vida, todo tiene que ver en un porqué o el que pasan por algo. Porque hay gente que no valora realmente lo que es la vida, o nada más hace su pensamiento pues tonto, por así decirlo, de que solo hay una vida. Sí, solo hay una vida, pero no puedes pasarte arriesgando a perderla por alguna experiencia que la podrías vivir paso a paso. Es ese pensamiento en el cual en la noche nos ponemos a pensar qué pasa después de la muerte, qué pasa después de que cierras los ojos y ya no vuelves a despertar nunca, o las personas que se quedan van a sufrir realmente por tu muerte. Yo pasé un capítulo en el cual no vi llorar a una persona en un funeral, y yo le pregunté que por qué no, y ella me contestó: porque yo estoy tranquila, porque yo hice lo que tenía que hacer con esa persona en vida, le ayudé en todo momento, y los que están llorando encima de su lápida son las personas que nunca hicieron nada por ella y ahora se sienten culpables. El hecho de poder realizar actividades o a estar con las personas que te importan antes de el último paso, por así decirlo, es un pensamiento tanto de vida como filosófico, porque, por ejemplo, Merlí en la serie ayudaba mucho a un chico, Iván, y Iván una vez le dijo a su mamá: sí me pasó por la cabeza suicidarme, pero no sabía qué pasaba después de eso. Y yo siento que yo quisiera preguntarle a la maestra que dio su opinión y la presentación de la muerte, ¿cómo podríamos saber si realmente hay otra vida? ¿O cómo podríamos saber si realmente morimos o no renacemos? Muchas gracias. Bueno, ¿qué les parece si ahorita respondemos a la compañera María Fernanda porque el tiempo se está yendo, desgraciadamente, pero le damos la palabra a Cruz Rodríguez, que también alzó la mano, y si quieren, después damos una respuesta o hacemos un comentario sobre lo que nos dijeron. Adelante, Cruz Rodríguez, por favor. Gracias, profesor. Muchas gracias por darme la palabra. La pregunta, bueno, mi frase va a ser corta. La pregunta es a la profesora Norma Hernández, y es: ¿una persona sufre más al ver morir a otros que a sí mismo? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias. ¿Querías decir algo más, perdón? Sí. Porque, bueno, lo que he visto, lo que he leído, es que una persona cuando muere, bueno,
Cuando una persona muere, se dice que si no se portó bien, se va a un lugar horrible. Y si se portó bien, va a un lugar bien, pero yo no sé la verdad a dónde a dónde va esa persona. Y, bueno, y las personas que se quedan en el mundo, bueno, en nuestro mundo, donde estamos ahorita, se arrepienten de no haber pasado tiempo con esa persona y se sienten muy mal de que no pasaron tiempo con esa persona. Y, y empiezan a llorar, pero mi pregunta es, ¿por qué no pasaron tiempo con esa persona? ¿Por qué quieren estar con esa persona hasta que ya se fue? Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Bueno, vamos a darle ahorita la palabra a la doctora Norma, pero antes no sé si Marco Antonio te gustaría comentar algo sobre todo esto que se ha hablado. Marco. Gracias, gracias. Pues nada más un detallito rápido. Lo que decías de que si el mexicano se ríe de la muerte, yo creo que es un estereotipo. Sí hay elementos, digamos, no es una relación, digamos, similar a la europea. Cabe la calaverita de azúcar como símbolo, pero lo que he notado es los últimos 10 años, o sea, porque, bueno, Norma hizo alguna referencia, la doctora Norma hizo alguna referencia a todos estos eventos de demasiadas muertes, pero de unos 10 años para acá, lo que he notado es un cierto dejo de cansancio en las obras que se han escrito, ¿no? O sea, hay demasiada violencia en ellos, cierto hartazgo de la muerte, voy a decirlo de esa manera, ¿no? Y no veo ese humor. O sea, quizás sea válido para Rulfo, para por ejemplo, hay una gran paradoja, todo el mundo está celebrando en estos días a Macario, pero resulta que Traven hizo una adaptación de El ahijado de la muerte de los hermanos Grimm. Entonces, no es un cuento tradicional mexicano, pero pues ya se lo ganó por aclamación, ¿no? Y el punto es no veo tanta risa después de los últimos 10 años en las letras escritas hasta el día de hoy. O sea, un poquito de humor negro, pero en general, de 15 años para acá, lo que estoy viendo es una catarsis, pero humor muy contado, muy contado. Y bueno, no sé, lo que dicen los muchachos, me esperaría a que Norma conteste y luego tengo una cosita que agregar. Pero bueno, primero que hable la doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marco. Bueno, pues déjenme comentarles que se nos está acabando el tiempo. Entonces, bueno, no sé si les gustaría cerrar respondiendo a algunas de las preguntas que le plantearon, en particular a Norma, y con un comentario final de ambos, para ir ya cerrando esta parte, porque vamos a pasar al número musical. A ver, Luis González Cabral, tienes una pregunta, ¿no? Puedes abrir el micrófono y puedes hacerla, por favor. Adelante, Luis. Bueno, en lo que Luis, no sé si se fue, pero no sé, Norma, ¿te gustaría contestar? Por favor. Sí, bueno, trataré de ser lo más breve. Ese es mi defecto, que de pronto me alargo. Trataré de ser lo más breve y concisa. La verdad es que las preguntas que hacen no son de tanta concisión, pero primero hay que decir cuál es la cualidad de la filosofía. La cualidad de la filosofía es que para comprender algo hay que distinguir lo que es de lo que no es. Cuando me pregunta el segundo chico que si el individuo que muere sufre más que el que no muere, pues bueno, primero vamos a tratar de diferenciar entre si estamos hablando de sufrir porque está alguien enfermo, pues el individuo sufre el sufrimiento que le es propio.
y de acuerdo a su propia subjetividad, es decir, de acuerdo a su propio sentir, puede sufrir mucho, puede sufrir poquito, uno puede sufrir un montón porque se cortó un dedito y otro puede tener un cáncer y sufrir, quizá hacer menos fuerte el dolor del que se cortó el dedito. O sea, esa es una experiencia individual sumamente profunda que no podemos, digamos, dimensionar, porque es de la esfera personal. Ahora bien, hay que decir otra cosa. La enfermedad no es el sinónimo de la muerte. Son dos experiencias distintas. Cuando la muerte llega, como dicen los epicúreos, Creo que tuvo problemas la maestra Sí, Taddy. Norma. Sí, Sí. ¿verdad? Ujú. Bueno, en lo que regresa la maestra Norma, bueno, veo que varios tienen algunas preguntas. La cosa es que ya se nos acabó el tiempo. Entonces, les voy a pedir que no las envíen, que nos las dejen ahí en los mensajes sí, de... ya se desconectó. No te Lo preocupes, siento. Norma. Lo siento Adelante, mucho. adelante, ¿Termino o no termino? Tú dime, Carlitos. adelante, por favor, sí. ¿Termino? Sí, Termina. sí, Ah, sí. sí. Explica bien, me Ok. gusta. Entonces, A ver, la apaguen los cuestión es micrófonos, por favor. que tenemos que diferenciar. Cuando llega la muerte, yo ya no estoy. Entonces, en realidad, el que sufre la muerte ya no está. ¿Qué pasa después? Tiene que ver con nuestra experiencia espiritual más profunda. Y eso no lo puede dictar la filosofía ni la psicología, sino que es el individuo y su relación con su cultura, con su familia y con su propia vivencia espiritual, porque somos individuos espirituales, no lo neguemos. Entonces podemos decir, sí, desde esta experiencia espiritual particular, creo en la trascendencia. Pero en el entramado racional, ¿qué es lo que observamos? Y con este comentario quizá me gustaría cerrar esto que estoy diciendo. En nuestro, digamos, entorno, lo que observamos es la disolución de la vida del otro. Es verdad, sobre todo pensando en la idea de consuelo, que es lo que los muchachos estaban, digamos, teniendo como inquietud. Yo les sugiero mucho leer las cartas 66 de Séneca. Si quieren ustedes escribirme, yo les mando la carta de Séneca, donde Séneca hace este énfasis en la necesidad de consolar. Y es importante porque el llanto es una manifestación muy importante del dolor. El llanto, además, es el acto espontáneo cuando algo nos duele. Y una pérdida, el que alguien muera, desde luego que nos afecta y desde luego que nos duele. Pero el punto en el que Séneca se detiene respecto a este llanto es que tenemos que evaluar esto que ustedes han dicho con mucha pertinencia, hasta qué sentido ese llanto es un algo, digamos, actuado, como ese llanto no es tanto manifestar el dolor que tengo por ese que ha muerto, sino que los demás se den cuenta de lo que yo estoy sintiendo. Ese punto de diferenciación es en el que Séneca quiere hacer un gran énfasis. Y ese punto de diferenciación también nos lleva a ciertas actitudes culturales, sociales, que nos exigen ese llanto. Es decir, los rituales, y los rituales en muchos lados, no solo en México, pensemos en las plañideras, en muchos lados nos han pedido ciertas manifestaciones de dolor. Entonces tenemos que tratar también de ser un poco condescendientes respecto al llanto ritual. Comprender que sí hay un llanto ritual y que también es importante y que también podemos dejarlo manifestar.
pero que también ese ponernos de frente a la muerte, y sobre todo de frente a la muerte de alguien cercano, vivido en segunda persona, y cuando digo tercera persona es porque alguien a quien yo quiero, estoy viendo que está sufriendo porque ha perdido a alguien más, ¿cómo lo puedo comprender y acoger? Pero, y este es el punto también fundamental de las filosofías helenísticas, cómo esta ocasión de ver a los otros sufrir me puede dar la pauta para revalorar mis propias relaciones con el otro, para revalorar esas manifestaciones de cuidado, de atención a lo que los otros también están viviendo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido la reflexión sobre la muerte, que no podemos saber si vamos a reencarnar, que no podemos saber si... Yo personalmente, el punto de la reencarnación me parece algo sumamente lejano, no lo puedo concebir, pero alguien en su cultura puede concebirlo y orientar así su vida. Está dentro de su espiritualidad, pero vamos, el punto es, esas partes de la trascendencia que no están así del todo definidas, en cambio, las podemos encontrar como una nada o como un reflejo de esa nada que nos permite vivir cada instante de nuestra vida como si fuera realmente una pertenencia a la eternidad. Somos capaces de ver en el instante de nuestra vida a la eternidad. Ese es el punto con la reflexión con la muerte. Y ya, perdón. Muchas gracias, Norma. Qué interesante, no te preocupes. Pues bueno, vamos a cerrar con el comentario del doctor Marco Antonio Sergio Rosell y ya pasaríamos a la actividad musical. Marco, por favor. Gracias. Nada más un punto. Me vino a la mente con lo que decía la doctora una novela que se hizo famosa por escándalo, La última tentación de Cristo de Katsansakis. Ahí en algún punto, se les recomiendo, es una excelente novela. El autor, bueno, la voz narrativa, denomina al ángel de la muerte el más compasivo de los ángeles. Es decir, la muerte, como bien decía la compañera, es un momento, el que alguien viva la muerte es un momento para quienes aún están de reforzar sus vínculos comunitarios, los sentimientos que lo ligan a este mundo y de esa manera vivir de una manera más intensa hasta el momento en el que él tendrá que enfrentar su propia muerte, no directamente, solo como un posible horizonte hacia el cual todos nos aproximamos. Eso sería básicamente mi participación. Muchas gracias. Pues muchas gracias a nuestros invitados. Creo que ha sido un diálogo muy enriquecedor. Pero bueno, continuamos con las actividades. Les pedimos a Norma y a Marco que sigan con nosotros y que nos acompañen en el siguiente número musical. Pero bueno, no podemos, no se escuchan los aplausos, pero vamos a dedicarle un fuerte aplauso a nuestros invitados. Gracias por su participación. Y bueno, les cedo la palabra. No se vayan, continuamos. Les pido a nuestros invitados que permanezcan también con nosotros, porque continuamos con el número musical y no sé si ya se encuentre con nosotros la maestra Laura Falcón o no sé quién nos ayude con la presentación de nuestra invitada cantante. Sí, profesor, buenas tardes. Ya estoy por aquí. Te dejo el micrófono, maestra. Muchas gracias. Gracias. Un gusto saludar a todos. Muy buena tarde. Y bueno, pues como bien lo dijo el profesor Carlos, para continuar con el programa, hoy tengo el honor de presentar a una personalidad que va a engalanar con su voz este evento. Ella es originaria del Estado de México e inicia en la música a temprana edad, a la edad de 12 años, tocando el laúd. A esta edad, ella participa en todos los eventos académicos y es donde ella descubre la interpretación vocal que tiene. A partir de ese momento,
ella empieza a abarcar todos los géneros musicales, pero es a partir del 2011 donde define su gusto totalmente por la música mexicana. Esto la ha llevado a participar en múltiples eventos a nivel nacional, con ello recorriendo toda la República Mexicana. Y pues bien, ella es Olga Carrillo, cantante a corazón abierto. Pero para continuar con ello, vamos a dar un contexto de cada pieza musical. Y la dinámica va a ser la siguiente: todos nuestros alumnos van a participar dándonos precisamente ese contexto de cada número. Para ello, entonces, tenemos a Carol Garcés Hernández, que nos va a indicar el contexto de la pieza interpretativa. Y posteriormente, tenemos a nuestra invitada Olga Carrillo. Muchas gracias y pues adelante, Carol. Gracias. Del cantautor Alberto Aguilera, Juan Gabriel, una canción que narra la tristeza y soledad que vivió al enterarse de la muerte de su madre y la esperanza que guarda con volver a estar juntos para continuar amándola, que titula Amor Eterno. Gracias. No anda por aquí nuestra invitada. Y ahí está. Ok. Pues bueno, recibámoslas con un fuerte aplauso virtual, ¿verdad? Una reacción de manitas. Nada más de oportunidad, cuestiones técnicas. La maestra Norma Hernández sí supo darnos un aplauso virtual. Gracias, maestra Norma. Y bueno, creo que ahora sí ya nuestra invitada de lujo, creo que ya está preparada. Y pues, adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. Pues antes que nada, muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un honor, como siempre, poder estar colaborando con ustedes este año nuevamente por segunda ocasión. Y pues bueno, con el gusto y con la alegría de poder estar compartiendo con ustedes un momento aquí de forma virtual. Y empezamos, como bien comentan, con este tema que es del señor Juan Gabriel, perdón, que es Amor Eterno. Espero que les guste. Aquí está.
Maestros, perdón, parece que sigue teniendo problemas de conectividad Olga. No sé si les gustaría tomar la palabra o avanzar en otro momento de la reunión mientras logra conectarse de nuevo. Muchas gracias. No sé, Sí, maestro Carlos. lo que se conecta, bueno, ¿ya? Perdón. No sé si retomemos alguna pregunta a nuestros invitados, en lo que se logra reconectar nuestra cantante. Luis Josué, querías hacer una pregunta. Adelante, por favor. Ok, muchas gracias. Hace rato la maestra... La maestra Norma. La maestra Norma hizo una pregunta de cómo nos podríamos preparar para la muerte y esta es una pregunta, ¿a qué se refiere con cómo nos prepararíamos para la muerte? Perdón, pero creo que se está metiendo ahí no sé. ¿Cómo me voy a preparar para la muerte? Vamos a continuar a ver si no se aparecieron los micrófonos. Creo que ya se está incorporando la cantante, maestro Raúl. Me parece que está intentando conectarse con otro dispositivo, pero no es constante su conectividad. Entonces, yo les sugeriría si pueden establecer contacto con ella vía telefónica y ya cuando esté lista podemos darle nuevamente entrada para que no suceda lo mismo y puedan continuar las participaciones, profesor Carlos. Gracias. Maestra Vero, no sé si está o la maestra Laura, perdón. Maestro, trato de contactarla y informo por el mensaje. Bueno. Pues eso sería bueno que mejor cuando tuviéramos una buena comunicación con ella, continuara, ¿no les parece? Porque se está escuchando muy mal, por la mala señal, pues, la mala conexión. Bueno, entonces, si gustan, continuamos con las preguntas en lo que se restablece la comunicación con la cantante y continuamos entonces. Hicieron una pregunta, estimada Norma, no sé si te voy a responder. Sí, claro, desde luego. Pues mira, la verdad es que lo que yo me preguntaba o les preguntaba más bien es qué pensaban cuando pensaban sobre la muerte. Pero
respecto a la pregunta de cómo prepararse para la muerte, digamos, es una pregunta que se hicieron en específico las filosofías de la antigüedad, las filosofías helenísticas, y que, digamos, si tú tuvieras un poco la inquietud de cómo le hicieron los antiguos en ese respecto, pues Séneca en específico, Marco Aurelio, también Epícteto, tenían una especie como de procedimiento que dejaron como documento en diferentes registros. Por ejemplo, Epícteto, que fue un maestro estoico del siglo II, lo que hacía era dar ciertas clases en donde hablaba de cómo prepararse para morir, pero en este sentido del ejercicio espiritual que les decía, de pensar cuál es la propia naturaleza, cómo responder o cómo realizar la propia naturaleza, y en ese sentido, prepararse para la muerte es realizar lo que hay en la propia humanidad. Es decir, en la enseñanza de Epícteto, porque es lo que vas a encontrar como documento respecto a lo que ellos hacían, en la enseñanza de Epícteto estaba el diálogo con sus alumnos y les decía, a ver, ¿qué tanto has avanzado tú en tu práctica, digamos, de la comprensión de tu propia naturaleza y de la relación que estableces con los demás, como para que cuando salgas de la vida, salgas como un ser humano y no como un animal? Porque para los estoicos, nosotros somos tan animales como todos los animales. Tenemos una parte sumamente carnal, sumamente puesta en los deseos, en el placer, en las ganas de sobrevivir. Pero esa no es la naturaleza humana. La naturaleza humana, particularmente para Epícteto, está puesta en lo que la divinidad nos ha dado, es decir, el principio racional. Pero no nos la ha dado como un don que ya lo tienes y ya naciste humano y ya ya tienes el principio racional. No, el principio racional es algo que se cultiva, es algo que se aprende, es algo en lo que uno se ejercita y se alcanza. Y cuando uno lo ha alcanzado, no es que ya lo tenga, es que uno lo tiene que ejercitar constantemente. Tiene que revisar sus deseos constantemente, tiene que revisar sus pensamientos constantemente y sus relaciones con los otros constantemente. Poder identificar de manera racional esas cuestiones es afirmarse como ser humano, y en ese sentido, esa es para Epícteto la preparación para la muerte. Para Séneca, que Séneca escribió sobre todo cartas y algunas obras de consolación, en donde pone estas maneras de prepararse para la muerte. Y lo que dice Séneca, lo que tienes que hacer para prepararte para morir es vivir cada día como si fuera el último de tus días. Poner la observación en tus deseos o circunscribir tus actividades como si fuera el último día en que las vas a vivir. No hay mañana, es este momento, y este momento tiene que llevarte, y Séneca fue antes del cristianismo, fue Séneca uno de los primeros que hizo esta idea del examen de conciencia. Tienes que llegar a la noche y decir, he vivido. Revisar tus acciones y decir, he vivido y las he llevado a cabo como un ser humano racional. Marco Aurelio, que también
Yo les sugiero que lean las meditaciones de Marco Aurelio. Lo que hacía, Marco Aurelio era este emperador, seguramente ustedes vieron la película Gladiador, y si no, porque son muy jóvenes, véanla, es muy bonita. Al inicio sale el emperador Marco Aurelio. La película no trata de Marco Aurelio, trata de su hijo Cómodo, que era todo lo contrario de Marco Aurelio. Pero al inicio sale nuestro amado Marco Aurelio. Y Marco Aurelio no escribía como Séneca o no daba clases como Epícteto, era un emperador. Pero en las noches, sin ganas de dejarnos a la posteridad los escritos, como un ejercicio espiritual, como alguien que en su intimidad escribe las cosas que le inquietan, escribió las meditaciones. Y en las meditaciones tiene muchos pensamientos que son parte de ese ejercitarse o prepararse para la muerte. Pero no solo para su propia muerte, sino también respecto a la muerte de sus hijos, respecto a la muerte, porque además perdió a muchos. O sea, el Cómodo, mala onda, le sobrevivió, y mala decisión lo hizo de emperador, teniendo otras vías. Él, de hecho, llegó al imperio por adopción, no porque fuera el hijo de Antonino Pío. La cosa es que él además convivía muy de cerca con la muerte. En su imperio hubo muchas epidemias, incendios, y además él se fue al frente y peleó en las guerras. Como personaje histórico es fascinante Marco Aurelio, además, y estaba muy de cerca, como les decía hace rato, como nosotros, de cachete con la muerte. Y en esas observaciones de cómo la vivía tan de cerca, Marco Aurelio hace algunos ejercicios. Por aquí tengo un texto, estoy abusando muchísimo del tiempo, pero por aquí tengo un texto que ahorita se los pongo, pero lo que hacía era justamente eso, reflexionar sobre no se dejan poner, no se dejan poner. Reflexionar, tener ciertos pensamientos. Perdón. Ajá. Sí, lo que pasa es que creo que ya la compañera, no sé si te gustaría ir cerrando, porque creo que la compañera cantante ya sí, está claro. lista. Sí, desde luego. Vamos, si quieres, al final nos pasas el texto, pero sí, cierra. Sí. Por favor. No, sí, desde luego. Pero bueno, solo eso, que ahí hay ciertas meditaciones de cómo pienso mi instante, lo pongo en la perspectiva del cosmos, y eso es prepararme para la muerte. Saber que me voy a morir y que no pasa algo malo. Nada más. Gracias, Norma. Bueno, ya está la maestra Olga Carrillo. Entonces, te paso el micrófono. Maestra. Sí, bueno, no sé si ahí me escuchen. Sí, te escuchas mejor. Perfecto. Adelante. Okay. Creo que tuvimos un problema hace ratito, pero bueno, ya lo solucionamos. Gracias. Sí, adelante, maestra. Perdón, yo creo que para el siguiente número, como habíamos comentado, para continuar con la dinámica, escuchamos primeramente a Alan Hernández para que también nos dé el contexto de la siguiente interpretación de nuestra cantante Olga Carrillo. Adelante, Alan. De la cantante y compositora mexicana Yuridia Francisca García Flores, nacida en el Bueno, creo que nuestro compañero está teniendo igual problemas de audio. Para agilizar esto, si me permiten, nada más les comento de la cantante y compositora mexicana
Yuridia Francisca García Flores. De la sensación de crecimiento como madre. Nacida en Hermosillo, Sonora, una narrativa de la sensación de pérdida y una hija, el sufrimiento como madre, el anhelo de volver a abrazarla, sentirla y verla, surge la canción Estar junto a ti. Adelante, la escuchamos. Otra vez, solo sentirte, te fuiste de aquí. Es tan duro pensar en extraños. Verte feliz. Y en el recuerdo mi alma lléname de paz. Brazos de una casa donde tengo los años quise vivir siempre sin fin, te llevan a morir, pero tengo esperanza que también yo llegaré ahí a estar junto a ti. Quisiera tenerte una vez más. Podría abrazar yo de aquí. Es tan duro pensarme sin ti. ¿Cómo extraño verte feliz? Mi en el recuerdo, ay, Dios, mi alma, lléname de ti. Estarás ahí. Donde tú momentos tengo esperanza que también yo llegaré ahí, pero tengo esperanza que también yo llegaré ahí. Bueno, creo que sigue con problemas de audio. Vamos a, si les parece, vamos a cortar aquí la intervención de la maestra. Sigue teniendo problemas. Junto a ti. Entonces, no sé, sigue maestra Laura, sigue, me parece que otra actividad después de
la presentación de nuestra invitada cantante. Maestro Carlos. Sí, adelante, por favor, maestro. Perdón la interrupción. Quiero hacerles una propuesta a los organizadores del evento y además como muestra de respeto al esfuerzo que está haciendo la maestra Olga Carrillo. La propuesta es la siguiente, que la maestra Olga nos haga favor de grabar todas las piezas musicales que tenían preparadas para el evento del día de hoy. Y el compromiso es nosotros transmitirlas tan pronto tengamos el video en las redes de la escuela como parte del café filosófico, enfatizando esa parte, dado que los muchachos se prepararon y ella también su repertorio, y es importante completar este evento como había sido pensado originalmente, incluyendo las piezas musicales. Creo que de esta manera nuestro público, nuestros compañeros, las alumnas y los alumnos van a poder apreciar mucho mejor las piezas, y si nuestros compañeros también que se han caracterizado como Catrinas y Catrines para hacer la presentación, nos hacen llegar sus videos, con mucho gusto los vamos a pasar, de manera que no se pierda la participación musical de la maestra en una muestra de afecto y respeto a su trabajo, y podemos continuar con el evento. No sé qué les parezca la propuesta, maestro. A mí me parece muy bien, yo estoy de acuerdo. Sí, maestro, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces le pediríamos a la maestra Olga nos haga llegar a través de los organizadores el video, y con mucho gusto lo publicamos tanto en Facebook como en Twitter e Instagram las ligas, y lo subimos al canal de YouTube para que puedan apreciar su trabajo. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Pues bueno, yo creo que nos comunicaríamos entonces con la maestra Olga. Creo que todavía no se da cuenta de que la señal no está bien. Entonces continuaríamos con la siguiente actividad, maestro Rafael. Sí, maestro Carlos, entonces daríamos continuidad al siguiente, que sería la actividad relacionada con la premiación de los ganadores del concurso. Creo que nos apoyará la licenciada Cindy. Licenciada Cindy. ¿Sí está con nosotros? ¿Sí nos acompaña? Sí, ya estoy aquí lista. Gracias. Muchas gracias, licenciada. No sé si nos pueda, por favor, apoyar con esta siguiente etapa. Sí, claro. Muchas gracias. Claro. Buenas tardes a todos. Yo soy la licenciada Cindy Arciniega, soy coordinadora de biblioteca, y en esta ocasión vamos a hacer la premiación del 5º concurso de calaveritas literarias. Gracias a todos los que participaron, ya sea escribiendo su calaverita literaria, y también a los que participaron con la emisión de sus votos a través de la página del Facebook. Gracias a todos. Y bueno, pues el primer lugar, vamos a empezar por el tercer lugar, es para Valeria Regina Sánchez Ferrer, del grupo 1 IM9, con 447 likes, ganó el tercer lugar. El segundo lugar para el compañero Oliver Josué Tarrios Olivar, del grupo 5 IM2, con 805 likes, obtuvo el segundo lugar. Y el primer lugar para Beren Michelle Olivares Ramírez, del grupo 1 IM7, con 1042 likes, fue la ganadora. Y les voy a dar lectura a su calaverita, que fue la más gustada por los que participaron. Dice así: estábamos sentados en Maciú cuando de pronto una calaca nos amenazó diciendo que si no asistíamos al reventón nos aventaría por el balcón, pues gran susto nos metió. Al llegar el Huelum permaneció y jamás se apagó. A la cachi cachi porra, pim pom porra, cantábamos, pero de pronto un ruido se escuchó, que hasta el reventón apagó. Nos dijo Monroy: soy y de esta no podrán salvarse. Hoy así que a todos al salón y allá las pagarán para hacer el pachangón. Trabajos y trabajos nos dejó, que deseamos darle un cocol para que por hoy nos dejase disfrutar del sol. Chicos, chicos, gritaba la calaca, para informar que una fila habíamos de formar para escapar
y no perdernos más de lo que habrían de armar. Total, ella nos iba a ayudar a no reprobar. Muchísimas felicidades a Beren Michelle Olivares Ramírez. Sus reconocimientos se los haremos llegar por correo electrónico. Y nuevamente, gracias por la participación. No dejemos que nuestra tradición de calaveritas pues se pierda. Gracias. Licenciada Cindy, ¿quiere que veamos el reconocimiento en pantalla para que usted le pueda dar lectura? Claro. El Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 11, Wilfrido Massieu, otorga el presente reconocimiento a Beren Michelle Olivares Ramírez por haber obtenido el primer lugar en el 5º concurso de calaveritas literarias del CECIT Wilfrido Massieu. Ciudad de México, 30 de octubre del 2020. La técnica al servicio de la patria y firma el ingeniero arquitecto Carlos Ruiz Cárdenas, director del plantel. Felicidades. El siguiente reconocimiento para Oliver Josué Tarrios Olivar por haber obtenido el 2º lugar en el 5º concurso de calaveritas literarias del CECIT Wilfrido Massieu. Y el tercer reconocimiento a Valeria Regina Sánchez Ferrer por haber obtenido el 3er lugar en el 5º concurso de calaveritas literarias del CECIT Wilfrido Massieu. Muchas gracias, licenciada Cindy. Gracias, profesor. Maestro Carlos, ¿algo que desea agregar? Pues nada más agradecer a nuestros invitados. No tengo modo de compartir los agradecimientos, pero me gustaría darles lectura para nuestros dos invitados, si me permite. Si me da un segundo, se los busco, maestro, para que los podamos compartir también. Ay, por favor, maestro, sí. Gracias. Un segundito, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, el Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 11, Wilfrido Massieu, hace el presente agradecimiento a la doctora Norma Hortensia Hernández García por su participación como ponente de la conferencia La vida en crisis y la muerte agotada dentro del 8º Café Filosófico. Y muchas gracias a la doctora. Le haremos llegar este agradecimiento a su correo electrónico. Gracias, Norma, por acompañarnos. Y bueno, no sé si gracias. Bueno, el Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 11, Wilfrido Massieu, hace el presente agradecimiento al doctor Marco Antonio Sergio Rosell por su participación como ponente de la conferencia La vida en crisis y la muerte agotada dentro del 8º Café Filosófico. Muchas gracias, Marco. Gracias por tu participación. A todos, muchísimas gracias. Fue un verdadero placer estar con ustedes. Y bueno, yo creo que cerraríamos, maestro Rafael, aquí. Gracias. No sé si quieras agregar unas palabras. No, al contrario, yo creo que el agradecimiento por parte del CECIT a nombre de nuestro director, el arquitecto Carlos Ruiz, agradecerles a los ponentes, a todos los jóvenes participantes, a los profesores presentes, la maestra Cindy que nos está apoyando, les agradecemos a todos su participación y sobre todo la voluntad de los chicos de estar presentes, ¿no? La comunidad que nos pueda estar escuchando a través del Facebook, también agradecerles a todos, tomarse el tiempo. Siempre el Café Filosófico ha sido un espacio muy importante dentro de nuestra actividad, como lo comentaba el profesor Carlos, extracurricular,
pero que permite tener también una visión más profunda de lo que es la muerte, ¿no? De las características, cómo se puede llevar la muerte. Y bueno, retomando ya 8 cafés filosóficos, ha sido como que una experiencia muy interesante, porque cada vez los expertos pues nos amplian más el conocimiento relacionado a este tema, ¿no? Entonces, en verdad, agradecerles a todos que hayan participado y sobre todo que hayan estado pues escuchándonos y viéndonos a través de las redes sociales. Yo creo que esto lo que nos genera es muchos aprendizajes y mucha manera de ver la vida de mejor forma, ¿no? Estamos aprendiendo cada vez que, pues, mientras tengamos vida, la debemos de vivir de la mejor forma posible, ¿no? Porque, bueno, nunca vamos a saber cuándo vamos a enfrentar la muerte. De veras es un agradecimiento a todos por estar en este espacio. Muchas gracias. Un agradecimiento también, por favor, a los chicos Catrines. Y bueno, no controlamos nosotros las tecnologías y esperamos sus videos, chicos, para poder hacerlos públicos con las canciones. Muchas gracias, maestro Rafael. No, al contrario, gracias a ustedes, maestras, por apoyarnos, y agradecemos al maestro Homero por ayudarnos en este espacio para poder hacer este trabajo. Y bueno, les agradecemos a todos su presencia. Gracias. Concluimos entonces la transmisión en vivo, maestro Rafael. Le agradezco mucho, maestro Homero. Muchas gracias.